con lo que ganas, ni para la renta te alcanza, se burló. Lo dijo así, como si nada. Como si estuviera comentando el clima. Una risa corta, ahogada, que era más desprecio que alegría. Estábamos en la cocina del pequeño departamento que yo llamaba hogar, aunque en realidad se sentía como una estación de paso. Los niños estaban en la escuela. El aire olía a café de la mañana y a la ligera tensión que siempre parecía impregnarlo todo cuando él estaba cerca. No respondí. Aprendí hace mucho tiempo que mi silencio era un arma que él no sabía cómo combatir. Mis palabras eran municiones para él, las retorcía y las usaba en mi contra. Pero mi silencio era un vacío que no podía llenar. Un espejo en el que solo se veía reflejado su propio eco. Así que me quedé quieta, con la taza de café a medio camino de mis labios. La cerámica estaba tibia contra mis dedos. Observé su rostro, la complacencia en sus ojos, la forma en que su boca se torcía en esa sonrisa que antes me parecía encantadora y que ahora solo me causaba un profundo cansancio en los huesos. Él esperaba una reacción. Una lágrima, un grito, una defensa temblorosa. Quería que le dijera que no era justo, que yo trabajaba tanto como él, que mis aportaciones eran valiosas aunque no siempre vinieran con un recibo de nómina. Quería el drama. Lo necesitaba para sentirse poderoso. No se lo di. Simplemente asentí lentamente, tomé un sorbo de mi café y dejé la taza en el fregadero. El sonido del porcelánico contra el acero inoxidable fue el único comentario. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejándolo solo con su pequeña y cruel victoria. Pero en mi interior, algo había hecho clic. Un interruptor. El último de una larguísima fila de interruptores que se habían ido bajando uno por uno a lo largo de los años. Este era el principal. El que cortaba la corriente para siempre. Ni para la renta te alcanza. La frase rebotó en las paredes de mi mente mientras caminaba hacia mi pequeña computadora portátil en la esquina de la sala. No era una pregunta. Era una declaración. Una sentencia. Era la versión resumida de todo lo que él pensaba de mí. Que yo era insuficiente. Incapaz. Dependiente. Una carga que él, en su infinita generosidad, se dignaba a sobrellevar. Durante años, había luchado contra esa narrativa. Había trabajado hasta altas horas de la noche, no solo en mi propio empleo de medio tiempo, sino también en los proyectos secundarios que él traía a casa. Yo era la que investigaba, la que redactaba los informes, la que pulía las presentaciones mientras él dormía o veía el fútbol. Somos un equipo, decía él. Pero yo sabía quién marcaba los goles y quién se quedaba limpiando los vestuarios. Había criado a nuestros hijos prácticamente sola. Yo era la de las fiebres a las 3 de la mañana, la de las reuniones de padres y maestros, la que recordaba las citas con el dentista y los cumpleaños de sus amigos. Yo era la red de seguridad, el calendario andante, la gerente de logística de nuestras vidas. Él era el padre divertido, el que aparecía para los partidos y los helados, cosechando las sonrisas que yo había cultivado con lágrimas y noches sin dormir. Había sacrificado mi propia carrera. Dejé un puesto prometedor cuando nació nuestro primer hijo, porque era lo mejor para la familia. Luego, cuando quise volver, el mundo había avanzado y yo me había quedado atrás. Acepté trabajos por debajo de mi capacidad, con horarios flexibles que me permitieran seguir siendo la principal cuidadora, la administradora del hogar, el pilar silencioso sobre el que él construía su vida. Y después de todo eso, después de años de ser el cimiento invisible de su éxito y de la estabilidad de nuestros hijos, su veredicto era ese. Simple. Brutal. Ni para la renta te alcanza. Se equivocaba. Se equivocaba de una manera tan profunda, tan fundamental, que casi me daba lástima. No tenía ni la más remota idea de la fuerza que se necesita para doblarse sin romperse durante tanto tiempo. No sabía nada de la resiliencia silenciosa que se cultiva en las horas solitarias después de que todos se han dormido. Y, sobre todo, no sabía nada de la tanda. La tanda era mi secreto.
mi pequeño acto de rebelión. Un salvavidas financiero que había estado tejiendo en las sombras durante casi 2 años. Para alguien de fuera, una tanda puede parecer algo simple, casi primitivo. Un grupo de personas, generalmente mujeres, que aportan una cantidad fija de dinero cada semana o cada mes. Cada periodo, una de ellas recibe el pozo completo. Es un sistema basado en la confianza, en la comunidad, en la palabra dada. Mi tanda la organizaba doña Elvira, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes de la esquina. Éramos 10 mujeres. 10 almas luchadoras. Madres solteras, viudas, mujeres cuyos maridos gastaban el dinero más rápido de lo que lo ganaban. Cada sábado por la mañana, sin falta, yo pasaba por la tienda. El lugar olía a chiles secos, a piloncillo y a la dignidad del trabajo duro. Le entregaba a doña Elvira mi sobre con el dinero. Ella lo anotaba en una libreta gastada, con una caligrafía temblorosa pero precisa. Ya falta menos, mija, me decía a veces, con una mirada que lo entendía todo. Ricardo no sabía nada de ese dinero. Para él, mi sueldo era un pequeño extra, algo para mis gustitos, como él decía con condescendencia. Nunca se preguntó cómo lograba estirar cada peso, cómo pagaba las clases de natación de los niños o cómo siempre había comida en el refrigerador, incluso cuando él se retrasaba con su parte de los gastos. Él no veía los malabares, solo daba por sentado que la red siempre estaría ahí para atraparlo. Mi número en la tanda era el 9. Faltaban solo 3 semanas. 3 semanas para recibir una suma de dinero que, aunque no era una fortuna, era mía. Enteramente mía. Ganada con mi esfuerzo, ahorrada con mi disciplina, protegida por mi silencio. Ese dinero no era para gustitos. Era para un comienzo. Era la llave. Sentada frente a la pantalla de mi laptop, con su burla todavía flotando en el aire como un gas venenoso, abrí una nueva hoja de cálculo. El cursor parpadeaba en la primera celda. A1. Un buen lugar para empezar. Escribí un título, Proyecto Libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza, sino como una promesa. Una que yo misma me iba a encargar de cumplir. La burla de Ricardo no me había roto. Me había dado un regalo inesperado. Me había dado claridad. La claridad fría y afilada del acero. Ya no se trataba de sobrevivir a su lado. Se trataba de construir una vida lejos de su sombra. El clic que escuché en mi interior no fue el de algo que se rompía. Fue el sonido de una cerradura abriéndose. Las semanas que siguieron a ese día fueron extrañas. Por fuera, nada cambió. Seguí con mi rutina con una precisión casi robótica. Despertar a los niños, preparar el desayuno, llevarlos a la escuela. Ir a mi trabajo, sonreír a mi jefe, señor Morales, un hombre que elogiaba mi eficiencia pero que siempre parecía olvidar mi nombre a la hora de las promociones. Recoger a los niños, ayudar con la tarea, preparar la cena. El zumbido constante de la lavadora, el murmullo de la televisión que Ricardo veía por las noches. La vida seguía su curso monótono. Pero por dentro, yo era un torbellino de actividad metódica. Cada noche, después de que la casa quedaba en silencio, después de que el único sonido era la respiración acompasada de mis hijos y el zumbido del refrigerador, yo me sentaba con mi proyecto Libertad. La hoja de cálculo crecía, se llenaba de números, de listas, de planes. Busqué en internet los precios de los departamentos en zonas seguras, cerca de buenas escuelas. Hice un presupuesto. Calculé mis gastos hasta el último centavo. Corté todo lo superfluo. El café que compraba de camino al trabajo, las pequeñas revistas para los niños. Cada moneda ahorrada era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Llamé a mi amiga Ana. Ella era mi ancla, la única persona que conocía las grietas en la fachada de mi matrimonio. Ana era abogada, directa y sin filtros. Su voz al otro lado del teléfono era como un bálsamo. Me dijo que con lo que gano,
No me alcanza ni para la renta, le conté, con la voz plana, desprovista de la emoción que había procesado y archivado. Hubo un silencio. Luego, una exhalación lenta. Ese imbécil, dijo finalmente. No era una exclamación de sorpresa, sino de confirmación. Tiene el instinto de supervivencia de una polilla volando hacia el fuego. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir, dije. Voy a comprar un lugar para mí y para los niños. Bien, respondió Ana, sin dudarlo. Ya era hora. Te voy a poner en contacto con una colega especialista en bienes raíces. Es una tiburona. No dejes que su sonrisa te engañe. Y empieza a documentarlo todo, ¿me oyes? Cada gasto que cubres, cada vez que se olvida de la colegiatura. Correos, mensajes de texto. Todo. Necesitas un arsenal. Seguí su consejo al pie de la letra. Creé una carpeta en mi correo con la etiqueta Arsenal. Reenvié mensajes antiguos. Guardé capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde sus excusas para no aportar dinero eran cada vez más creativas y menos creíbles. Fue un proceso doloroso, como hurgar en una herida abierta. Cada mensaje era un recordatorio de una pequeña traición, de una promesa rota, de mi propia ingenuidad al creerle una y otra vez. Pero con cada archivo que guardaba, sentía que recuperaba un trozo de mi poder. Ya no eran solo recuerdos amargos. Eran pruebas. Evidencia. En mi trabajo, la situación con el señor Morales llegó a un punto crítico. Se acercaba la presentación de un proyecto importante. Un proyecto que yo había liderado desde el principio. Había pasado innumerables noches investigando, coordinando al equipo, preparando cada diapositiva. El día antes de la presentación, el señor Morales me llamó a su oficina. Excelente trabajo en esto, de verdad, dijo, sin mirarme a los ojos, ordenando unos papeles en su escritorio. Javier hará la presentación mañana. Él tiene más experiencia frente a los directivos. Pero tu contribución ha sido invaluable. La vieja yo habría sonreído, asentido y dicho, claro, lo que sea mejor para el equipo. La vieja yo se habría tragado la amargura y habría vuelto a su escritorio a seguir trabajando en la sombra. Pero la nueva yo, la mujer del proyecto Libertad, se quedó de pie, en silencio, hasta que él se vio obligado a levantar la vista. Señor Morales, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Este es mi proyecto. Yo lo conozco de principio a fin. Yo soy la persona más indicada para presentarlo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Su sorpresa fue casi cómica. Parpadeó, abrió la boca y la volvió a cerrar. Creo que nunca nadie le había hablado así, especialmente no una de sus empleadas confiables y discretas. Bueno, yo, tartamudeó. Enviaré la versión final de la presentación a todos los asistentes esta tarde, continué, como si su consentimiento fuera una mera formalidad. Nos vemos mañana. Salí de su oficina antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era adrenalina. Era la emoción de haber defendido mi territorio por primera vez. Al día siguiente, hice la presentación. Fue un éxito. Respondí cada pregunta con seguridad. Los directivos me felicitaron. El señor Morales me evitó el resto del día. Supe entonces que mi tiempo en esa empresa también estaba llegando a su fin. Pero ya no me importaba. Era solo otro interruptor que se bajaba. Otro paso en el camino. Finalmente, llegó el sábado. El día de la tanda. Fui a la tienda de doña Elvira con las manos temblorosas. El aire olía a lo de siempre, a esa mezcla de especias y trabajo. Ella me vio entrar y una sonrisa arrugó las comisuras de sus ojos. Hoy es el día, mija, dijo en voz baja. Fue a la trastienda y volvió con una caja de zapatos vieja. La abrió sobre el mostrador. Dentro, había fajos de billetes, ordenados y sujetos con ligas. El dinero de 10 mujeres.
10 sueños. 10 luchas. Contó mi parte frente a mí, con una solemnidad casi ceremonial. La suma no era astronómica, pero para mí, en ese momento, se sentía como el tesoro más grande del mundo. Era el fruto de mi perseverancia. El resultado tangible de mi sacrificio silencioso. Úsalo con sabiduría, me dijo, mientras me entregaba el dinero en un sobre grueso de papel manila. Lo haré, doña Elvira. Le prometo que lo haré, respondí, con la garganta apretada por la emoción. Salí de la tienda y caminé a casa, apretando el sobre contra mi pecho. No era solo dinero. Era respeto. Era independencia. Era la prueba irrefutable de que yo, por mí misma, sí podía. Y no solo para la renta. Podía para mucho más. Esa tarde, la agente de bienes raíces que Ana me recomendó me llamó. Tenía una cita para mí. Un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio familiar. Tenía 2 recámaras, una cocina pequeña y un gran ventanal en la sala que daba a un parque. No es lujoso, me advirtió. Pero es sólido. Y el sol le da toda la mañana. El sol. La idea de tener un lugar inundado de sol por las mañanas se sintió como una metáfora demasiado perfecta para ignorarla. Lo quiero ver, dije. La cita era para el lunes. El sobre con el dinero de la tanda estaba escondido en el fondo de mi armario, debajo de una pila de suéteres viejos. Cada vez que abría la puerta, podía sentir su peso, su promesa. Ricardo no notó nada. Estaba demasiado ocupado en su propio mundo, en sus partidos de fútbol, en sus salidas con amigos. Mi silencio y mi rutina eran el camuflaje perfecto. Él veía a la misma mujer de siempre, la que se encargaba de todo sin quejarse. No podía ver la revolución que se estaba gestando en su propia casa. Y eso, me di cuenta, era mi mayor ventaja. Él me había subestimado toda nuestra vida juntos. Y su mayor error fue pensar que yo también me subestimaba a mí misma. El lunes llegó con un cielo gris y una llovizna persistente que empapaba la ciudad. El tipo de día que normalmente me habría hundido en una melancolía pasiva. Pero esa mañana, sentía una energía eléctrica recorriéndome. Me vestí con más cuidado de lo habitual. Elegí una blusa que no me ponía hacía años y me maquillé un poco. No era para nadie más. Era para mí. Un pequeño acto de reclamación. Dejé a los niños en la escuela, con un beso más largo de lo normal en cada frente. Olí el aroma a champú de manzana en el pelo de mi hija y sentí la suavidad de la manta favorita de mi hijo, de la que todavía llevaba un trocito en su mochila. Ellos eran mi porqué. El motor de todo este plan audaz y aterrador. La agente de bienes raíces, una mujer llamada Sofía, me esperaba en la entrada del edificio. Era exactamente como Ana la había descrito, elegante, con una sonrisa afilada y una mirada que parecía calcular el valor de todo lo que veía. Puntual. Me gusta, dijo a modo de saludo. El edificio era modesto, pero limpio. Olía a cera para pisos y a la sopa de lentejas que alguien cocinaba en el primer piso. Subimos por las escaleras de granito desgastado. El pasamanos de hierro estaba frío al tacto. Mi corazón latía al ritmo de mis pasos. Sofía abrió la puerta del departamento 2B con una llave que produjo un sonido satisfactorio. La luz que entraba por el gran ventanal de la sala era tenue debido al día nublado, pero aún así, iluminaba todo el espacio. El departamento estaba vacío. Las paredes, pintadas de un color blanco hueso, tenían las marcas de cuadros que alguna vez colgaron allí, fantasmas de una vida anterior. El suelo de madera crujió bajo mis pies. Caminé lentamente por las habitaciones. Eran pequeñas, sí. Más pequeñas que el lugar donde vivíamos ahora. Pero se sentían diferentes. Se sentían posibles. Me detuve frente al ventanal. Daba a un pequeño parque con columpios y un arenero. Podía imaginar a mis hijos jugando allí. Podía imaginarme sentada en ese mismo lugar, con una taza de café,
viéndolos crecer. Podía imaginar el sol de la mañana inundando la habitación, como Sofía había prometido. La cocina es funcional, dijo Sofía, sacándome de mi ensoñación. Y el baño fue remodelado hace 2 años. Las tuberías son nuevas. Asentí, pero apenas la escuchaba. Estaba sintiendo el lugar. El eco de mis propios pasos. La promesa de silencio. La posibilidad de paz. Aquí no habría un televisor a todo volumen con un partido de fútbol. No habría zapatos sucios tirados en la entrada. No habría una presencia pesada y crítica ocupando todo el aire. Este espacio podía ser llenado con nuestras risas. Con el olor de galletas horneándose. Con la música que a mí me gustaba. Podía ser un hogar. Nuestro hogar. Lo quiero, dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas del todo. Pero no había duda en mi voz. Sofía levantó una ceja. ¿Estás segura? ¿No quieres pensarlo? Ver otras opciones. Estoy segura, la interrumpí. Este es. ¿Qué necesito hacer? Su sonrisa afilada se amplió ligeramente. Necesitas hacer una oferta. Y un depósito de buena fe. El enganche es del 20%. ¿Tienes tus finanzas en orden? Era la pregunta clave. La misma que Ricardo me había hecho en forma de burla. Pero dicha por esta mujer, era una cuestión práctica, no un juicio. Saqué de mi bolso una carpeta. Dentro estaban mis estados de cuenta, mis recibos de nómina, una carta de mi trabajo y, lo más importante, una declaración jurada del dinero que tenía en efectivo, el dinero de la tanda. Lo había preparado todo con Ana la noche anterior. Se lo entregué a Sofía. Ella lo tomó, sorprendida por mi preparación. Se sentó en el alféizar de la ventana y lo revisó en silencio durante varios minutos. Yo esperé, sintiendo el peso de ese momento. El aire olía a polvo y a la tierra mojada del parque. Finalmente, levantó la vista. Su expresión había cambiado. Había un nuevo matiz de respeto en sus ojos. Estás más que en orden, dijo. ¿Estás lista? Hagamos la oferta. El proceso fue un torbellino. Firmé papeles. Hice transferencias. Fui al banco y convertí el tesoro de mi caja de zapatos en un cheque de caja, un documento oficial y poderoso con mi nombre impreso en él. Cada firma, cada trámite, era un paso más lejos de mi antigua vida. Ricardo seguía sin sospechar nada. Una noche, mientras yo revisaba los documentos de la hipoteca en mi laptop, él se acercó por detrás. ¿Tanto trabajo te dejan?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y molestia. ¿No puedes dejar eso y ver una película conmigo? Cerré la laptop de golpe. Es importante, dije simplemente. Todo es importante para ti, menos yo, replicó, tratando de iniciar una de sus típicas discusiones manipuladoras. Antes, yo habría caído en la trampa. Me habría disculpado, habría dejado mis cosas para apaciguarlo. Pero esa noche no. Tengo que terminar esto, dije, con una firmeza que lo descolocó. Puedes ver la película si quieres. Te alcanzo después. Se quedó allí un momento, esperando que se diera. Cuando vio que no lo haría, se fue a la sala, ofendido. Escuché el sonido de la televisión encendiéndose. Yo volví a abrir mi laptop. El resplandor de la pantalla iluminó mi rostro. Me sentía tranquila. Centrada. La oferta por el departamento fue aceptada. La fecha de cierre se fijó para dentro de 3 semanas. 3 semanas para organizar el resto de mi vida. Empecé a empacar en secreto. Una caja al día. La guardaba en el fondo del armario, detrás de la ropa de invierno. Libros, juguetes que los niños ya no usaban, la vajilla buena que solo usábamos en Navidad. Cada objeto que envolvía en papel de periódico era un pedazo de mi historia que estaba eligiendo llevar conmigo. También empecé a buscar un nuevo trabajo.
Actualicé mi currículum, destacando los proyectos que había liderado, cuantificando mis logros. Me di cuenta de cuánto había minimizado mis propias capacidades para no opacar a Ricardo, para no incomodar al señor Morales. Ya no más. Envié mi currículum a 3 empresas que buscaban gerentes de proyecto. En menos de una semana, tenía 2 entrevistas programadas. Una tarde, mi madre llamó. Su voz, cargada de esa preocupación que siempre sonaba a crítica. Mijita, hablé con Ricardo. Dice que andas muy rara últimamente. Distante. ¿Está todo bien? Sabes que un matrimonio requiere esfuerzo. A veces las mujeres tenemos que ser más pacientes. Apreté el teléfono con fuerza. Sus palabras eran las de una generación que había aprendido a aguantar, a callar, a sacrificarse en el altar de las apariencias. La amaba, pero en ese momento, su consejo se sentía como una cadena. Estoy bien, mamá, le dije, manteniendo mi voz estable. Las cosas están cambiando, eso es todo. Cambiando como, insistió. No estarás pensando en hacer una tontería, ¿verdad? Piensa en los niños. Piensa en lo que dirá la gente. Estoy pensando en los niños más que nunca, respondí. Y lo que diga la gente dejó de importarme hace mucho tiempo. Tengo que colgar, mamá. Te quiero. Terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más. Me apoyé en la encimera de la cocina, la misma donde Ricardo se había burlado de mí. La superficie estaba fría y lisa. Respiré hondo. Estaba sola en esto. Mi madre no lo entendería. Ricardo, menos. Pero eso no importaba. La única aprobación que necesitaba era la mía. Y la estaba consiguiendo, paso a paso. El día de la firma final llegó. Era un día soleado, brillante, como si el universo hubiera decidido por fin ponerse de mi lado. Dejé a los niños con Ana, quien me dio un abrazo que me recargó el alma. Ve y firma tu declaración de independencia, me dijo. La notaría era un lugar solemne, lleno de muebles de madera oscura y el olor a papel viejo. Sofía ya estaba allí, junto con el vendedor y los abogados. El proceso fue largo y lleno de jerga legal. Leí cada documento con atención antes de firmar. Mi nombre, escrito una y otra vez, se sentía cada vez más fuerte, más real. Finalmente, el notario me entregó un juego de llaves. Eran solo 2 llaves en un aro de metal simple, pero pesaban como un lingote de oro en la palma de mi mano. Eran las llaves de mi futuro. Salí de la notaría y me quedé un momento en la acera, parpadeando bajo el sol. La gente pasaba a mi alrededor, absorta en sus propias vidas. Nadie sabía la magnitud de lo que acababa de suceder. Nadie sabía que una mujer acababa de comprar su libertad. No fui a casa de inmediato. Conduje directamente al nuevo departamento. Subí las escaleras, el sonido de mis pasos ahora familiares. Metí la llave en la cerradura. Giró suavemente. Empujé la puerta. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por el gran ventanal, pintando un rectángulo dorado en el suelo de madera. El aire estaba quieto, lleno de potencial. Caminé hasta el centro de la sala y me quedé allí, en medio de ese rectángulo de luz. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ricardo. Era hora. Contestó al segundo timbrazo, su voz teñida de impaciencia. ¿Dónde estás? Se está haciendo tarde para recoger a los niños. Los recogí yo, dije con calma. Están con Ana. ¿Con Ana? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Su tono cambió a uno de preocupación, pero era una preocupación egoísta. Una interrupción en su rutina. Tenemos que hablar, Ricardo, dije. Pero no por teléfono. Y no en la casa. Te voy a enviar una dirección. Nos vemos allí en 1 hora. Es importante. ¿Una dirección? ¿De qué estás hablando? Estoy a punto de ver el partido.
El partido puede esperar, afirmé, y en mi propia voz escuché una autoridad que nunca antes había usado con él. 1 hora. Colgué antes de que pudiera discutir. Le envié la dirección del nuevo departamento. Sabía que la curiosidad lo traería. Él no podía soportar no tener el control, no saber lo que estaba pasando. Durante esa hora, no hice nada. Simplemente me senté en el suelo, en el rectángulo de sol, y respiré. Inhalé el olor a pintura fresca y a madera. Exhalé años de resentimiento, de miedo, de sentirme pequeña. Cuando escuché sus pasos subiendo la escalera, mi corazón estaba tranquilo. Mi pulso, estable. Tocó la puerta. No con fuerza, sino con una vacilación que me resultó extraña. Me levanté y abrí. Su rostro era una mezcla de confusión y molestia. Miró más allá de mí, al departamento vacío. ¿Qué es este lugar? Es mi nuevo departamento, dije. Nuestro nuevo departamento. De los niños y mío. Parpadeó. La información no parecía procesarse. ¿Tu departamento? ¿Estás bromeando? ¿Es una especie de broma pesada por lo que dije el otro día? No es ninguna broma, Ricardo, respondí, mi voz suave pero inquebrantable. Me mudo. Nos mudamos. El fin de semana. Finalmente, la realidad pareció golpearlo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a la ira. ¿Te mudas? ¿Así nada más? ¿Sin consultarme? ¿Con qué dinero? Tú no tienes dinero para esto. Si ni para la renta te alcanza. Ahí estaba. La frase. La que lo había empezado todo. Pero esta vez, no me dolió. No me hizo sentir pequeña. Al contrario, me dio fuerza. No sonreí. No me regodeé. Simplemente lo miré a los ojos. Resulta que sí tenía, dije. Tenía mis ahorros. He estado ahorrando durante mucho tiempo. Lo suficiente para el enganche. Lo suficiente para empezar de nuevo. Se quedó sin palabras. Su mente, acostumbrada a un universo donde él era el centro y yo un satélite, no podía comprender esta nueva configuración. Vio la calma en mis ojos, la ausencia de miedo, y supo que era verdad. Y eso lo asustó más que cualquier grito o acusación. ¿Y qué se supone que haga yo?, espetó, su ira convirtiéndose en una especie de pánico infantil. ¿Y los niños? Los niños estarán bien. Estarán en un hogar tranquilo y estable. Podrás verlos, por supuesto. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo para arreglar los detalles de la custodia y la pensión alimenticia. La palabra abogada lo golpeó como un puñetazo. Se dio cuenta de que esto no era un impulso. Era un plan. Un plan ejecutado meticulosamente a sus espaldas. Tú no puedes hacerme esto, balbuceó. Di un paso atrás, creando un umbral físico entre nosotros. Yo dentro de mi nuevo hogar, él fuera, en el pasillo. No te estoy haciendo nada a ti, Ricardo. Estoy haciendo algo por mí. Y por mis hijos. Se acabó. Realmente se acabó esta vez. Su rostro se contrajo en una máscara de furia impotente. Esperaba que gritara, que me insultara. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirándome como si fuera una extraña. Y supongo que lo era. Yo ya no era la mujer que él conocía. Esa mujer se había ido, dejando en su lugar a alguien que él no sabía cómo manipular. Lentamente, empecé a cerrar la puerta. Adiós, Ricardo, dije en voz baja. Cerré la puerta por completo. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Me apoyé en la madera, escuchando sus pasos vacilantes y luego cada vez más rápidos mientras bajaba las escaleras. Y entonces, en el silencio del departamento vacío, bañado por la luz dorada del atardecer, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia.
Eran lágrimas de alivio. De liberación. Lágrimas que lavaban los últimos vestigios de la vieja yo. Estaba en casa. La mudanza fue un caos organizado. Ana y un par de amigos vinieron a ayudar. Empacamos mi vida y la de mis hijos en cajas de cartón. Ricardo no apareció. No llamó. Su silencio era una mezcla de orgullo herido y cobardía. Era más fácil para él fingir que no estaba sucediendo. Cuando transportamos la última caja al nuevo departamento, sentí un agotamiento profundo, pero satisfactorio. Era el cansancio del trabajo bien hecho. Esa noche, pedimos pizza y la comimos en el suelo de la sala, usando cajas como mesa. Los niños estaban excitados, explorando su nuevo territorio, eligiendo sus habitaciones. Sus risas rebotaban en las paredes vacías, llenando el espacio con una alegría pura. ¿Te gusta nuestra nueva casa, mami?, preguntó mi hija, con la boca manchada de salsa de tomate. Me encanta, mi amor, respondí, y la abracé con fuerza. Nos va a encantar. Las primeras semanas fueron una adaptación. Montar muebles, desempacar cajas, encontrar un nuevo ritmo. Cada mañana, el sol entraba por el gran ventanal, tal como lo había imaginado. Preparaba el desayuno en mi propia cocina, sin la tensión de otra presencia. El silencio de la casa ya no era un vacío, sino un lienzo en blanco. Tuve mis entrevistas de trabajo. La seguridad que había ganado en mi vida personal se reflejó en mi desempeño profesional. Fui honesta acerca de mis logros, clara acerca de mis expectativas. Una semana después, recibí una oferta. Un puesto de gerente de proyectos en una empresa de tecnología. El sueldo era considerablemente más alto de lo que ganaba antes. Lo suficiente no solo para la hipoteca y los gastos, sino para empezar a ahorrar de nuevo. Presenté mi renuncia al señor Morales. No hubo dramas. Él parecía aliviado de que me fuera. Creo que mi nueva confianza lo intimidaba. Al salir de esa oficina por última vez, no sentí ni una pizca de nostalgia. Solo la satisfacción de cerrar otra puerta. La vida encontró su nueva normalidad. Una normalidad tranquila y predecible. Las mañanas eran para preparar a los niños para la escuela. Los días, para mi nuevo y desafiante trabajo. Las tardes, para las tareas, los juegos en el parque y las cenas sin prisas. Las noches, después de que los niños se dormían, eran para mí. Leía los libros que había comprado y nunca había tenido tiempo de abrir. Escuchaba la música que a mí me gustaba. A veces, simplemente me sentaba en el sofá en silencio, disfrutando de la paz. La abogada de Ricardo finalmente contactó a la mía. Hubo negociaciones, papeles, un proceso legal que se sentía muy alejado de la realidad emocional de la separación. Aceptó un acuerdo de custodia compartida y una pensión alimenticia. Creo que, en el fondo, estaba aliviado. Tenía la libertad que siempre había querido, sin la responsabilidad diaria de una familia. Veía a los niños los fines de semana. Ellos volvían a casa oliendo a pizza y a cine, con historias del papá divertido. Y estaba bien. Yo ya no necesitaba ser la única que imponía reglas. Yo era su hogar, su estabilidad. Él podía ser la vacación. Una tarde, unos meses después de la mudanza, estaba ayudando a mi hijo con un proyecto de ciencias en la mesa de la cocina. Sonó el timbre. Era un repartidor con un enorme ramo de flores. Rosas rojas. No había tarjeta. Sabía que eran de Ricardo. Era un gesto típico de él. Grandilocuente, vacío, un intento de borrar el pasado sin el trabajo duro del arrepentimiento. Le di las gracias al repartidor, tomé las flores y, sin dudarlo, las tiré al contenedor de basura del edificio. No sentí rabia. No sentí nada. Era simplemente un objeto que no pertenecía a mi nueva vida. Mi madre vino a visitarme. Miró el pequeño departamento, la forma en que había organizado los muebles, las fotos de los niños en las paredes.
Vi en sus ojos una comprensión que no había tenido antes. «¿Estás bien, mija?», dijo, y no sonaba a pregunta. «¿Te ves en paz?». «Lo estoy, mamá», le respondí, y la abracé. Y en ese abrazo, sentí que un viejo puente entre nosotras se reconstruía, esta vez sobre un terreno más sólido. La vida no era perfecta. Había días de agotamiento, momentos de soledad, preocupaciones por el dinero. Ser madre soltera y profesional era un malabarismo constante. Pero la diferencia fundamental era que ahora, la carga era mía. Yo tenía el control. Cada éxito era mío. Cada solución a un problema era un testimonio de mi propia fuerza. Una noche, mucho después, estaba arropando a mis hijos. Mi hija ya dormía, abrazada a su conejo de peluche. Mi hijo estaba medio dormido, susurrando algo sobre un partido de fútbol en la escuela. Le di un beso en la frente. El olor a limpio de su pelo, la calidez de su piel. Me quedé de pie en el umbral de su habitación, observándolos. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando formas suaves en el suelo. El único sonido era su respiración tranquila y el zumbido suave del refrigerador en la cocina. Mi refrigerador. En mi cocina. En mi hogar. Pensé en la mujer que yo era un año atrás. La mujer que se encogía ante una burla, que trabajaba en las sombras, que creía que su valor dependía de la aprobación de otros. Se sentía como si estuviera pensando en otra persona, en alguien de una vida lejana. La burla de Ricardo, con lo que ganas, ni para la renta te alcanza, no había sido una sentencia. Había sido una llave. La llave que me obligó a abrir una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. La puerta a mi propia valía. No me había vengado de él. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como al otro. Yo no había buscado destruir su mundo. Había estado demasiado ocupada construyendo el mío. Un mundo más pequeño, quizás. Más silencioso. Pero infinitamente más sólido. Un mundo construido sobre el cimiento inquebrantable del respeto propio. Mirando a mis hijos dormir, seguros y en paz en el hogar que yo les había proporcionado, entendí la verdadera medida del éxito. No estaba en una cuenta bancaria abultada ni en la aprobación de los demás. Estaba en esa tranquilidad. En la capacidad de respirar hondo y saber que estás exactamente donde debes estar. Me di la vuelta y caminé hacia la sala. El gran ventanal enmarcaba un cielo nocturno lleno de estrellas. La ciudad murmuraba a lo lejos. Me senté en mi sofá, con una taza de té entre las manos. Me sentía completa. Capaz. Centrada. No porque hubiera ganado una batalla contra alguien, sino porque finalmente había ganado la batalla por mí misma. Si esta historia resonó contigo, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente. A veces, el acto más revolucionario es simplemente construir una vida en tus propios términos, ladrillo a ladrillo, en silencio, hasta que un día te das cuenta de que has construido un hogar.